En este vídeo vamos a resolver este ejercicio, que es un ejercicio donde se reflexiona sobre lo que significa el concepto de coordenadas de un espacio vectorial. Bueno, la información que recibimos son dos vectores, el vector v y el vector w, que pertenecen al espacio vectorial R4, un espacio vectorial de dimensión 4, donde se ha fijado una base, que esencialmente se suele llamar base canónica, y nos ha permitido identificarlo con el producto cartesiano R4. Entonces, lo que se nos pide es construir una base diferente de la canónica, una base B, formada por supuesto por 4 vectores, porque estamos con R4, en la que las coordenadas de v sean 1, 1, 0, 0 en esa base, y las coordenadas de w sean menos 1, 0, 1, 0. ¿Vale? Este sería el apartado A, en el que se nos pide simplemente una construcción, la construcción de una base en la cual se cumplan esta condición y esta condición. Bueno, ¿en qué se traducen estas dos condiciones? Tenemos la condición primera, la tengo aquí en pequeñito, la voy a escribir, significa que v es igual al 1, 1, 0, 0 en la base B. Eso se traduce, si la base B está formada, como pone aquí, con los vectores v1, v2, v3 y v4, se traduce en que v sería una vez v1 más una vez v2. Porque recordar que estos numeritos son los coeficientes de v1, de v2, de v3 y de v4. Luego, lo primero que sabemos es que v es la suma de v1 más v2. Y lo segundo que sabemos es que v doble, aquí está, v doble es, vamos a escribirlo, menos 1, 0, 1, 0 en la base B. O sea, sería menos v1 más v3. Esta es la información que nos dice cuáles son las coordenadas de v y w en la base B. Y esto se iguala, por supuesto, a las coordenadas de los vectores v y w en la base canónica. En este caso, la primera sería 2, 1, 0, menos 1, y el segundo sería menos 1, 0, 1, 0. De tal suerte que estamos diciendo que el posible v1 que tengamos que construir, que estaría aquí, y el posible v2 que tengamos que construir, que estaría aquí, tendrán unas ciertas coordenadas, que por supuesto serán coordenadas en la base canónica, porque no indicándose lo contrario, todo se refiere a la base canónica. Entonces v1 tendrá unas ciertas coordenadas, las que sean. Llamémoslas v1,1, v1,2, v1,3 y v1,4. Y v2 tendrá sus propias coordenadas en la base canónica, v2,1, v2,2, v2,3 y v2,4. Y han de cumplir que cuando sume las coordenadas de uno con las del otro, en la base canónica, por eso no hay ningún subíndice aquí, ni aquí ni aquí, base canónica, se obtenga esto. Así que tendríamos que esta primera igualdad se traduce en estas primeras ecuaciones. Fijaros que aquí hay 1, 2, 3, 4 y otras 4, 8 incógnitas y solamente 4 ecuaciones, ¿no? Que este más este de este, que este más este de este, que este más este de este y que este más este de este. O sea que tendríamos una información con muchísima libertad, es decir, podemos construir dos vectores casi un poco a como queramos. Y lo mismo aquí. El v1 sería el mismo que está escrito aquí, por tanto sería menos v1,1, menos v1,2, menos v1,3 y menos v1,4, ¿vale? Y el v3 pues sería v3,1, este no lo teníamos escrito, v3,2, v3,3 y v3,4. Y la suma de estos dos vectores, que es esto que pone aquí, la suma del cambiado de signo, o sea, menos v1 más v3, tiene que ser igual a esto de aquí. ¿Okay? De tal suerte que se nos ha formado un sistema de ecuaciones, bueno, si queréis, un sistema de ecuaciones muy grandote, que aquí están formándose 4 ecuaciones, una para cada coordenada, aquí están formándose 4 ecuaciones, una para cada coordenada, y hay un montón de incógnitas, ¿no? Hay 4, 4,8, 4,12 y 4,16. Entonces ahora la construcción, como en el apartado A solo se nos pide la construcción, pues simplemente habría que elegir vectores que cumplan esta condición.
Es decir, 4 vectores cuya suma, por ejemplo, podríamos poner, yo qué sé, vamos a ir poniendo aquí, lo voy a poner en negro. Podríamos, por ejemplo, aquí poner 2, aquí poner 1, aquí poner 0 y aquí poner 0. Y aquí ponemos ahora 0 para que 2 más 0 de 2. Aquí ponemos 0 para que 1 más 0 de 0, de 1, perdón. Aquí ponemos 0 para que 0 más 0 de 0 y aquí ponemos menos 1. Y entonces con esta elección, que es una posibilidad, esta más esta te da esta. Así que ya tendríamos una posible construcción de V1 y de V2. Ahora, menos V1, como ya lo hemos construido, lo ponemos aquí. Menos V1 sería menos 2, menos 1, 0 y 0. Bien, y ahora pues V3, pues lo que tenga que ser, para que dé lo que tiene que dar. Es decir, menos 2 más este tiene que dar menos 1, pues aquí ponemos 1. Luego, menos 1 más V3, 2, estamos en la segunda coordenada, tiene que dar 0, pues aquí ponemos 1. Luego, menos V3 más V3, 3 tiene que dar 1, pues aquí ponemos 1 también. Y luego V1, 4 más V3, 4 tiene que dar 0, pues aquí ponemos 0. ¿Ok? Y entonces se nos han formado 4 vectores, vamos a copiarlos. Entonces sería, el primer vector sería el V1, el 2, 1, 0, 0. Lo voy a poner en columna. 2, 1, 0, 0. El segundo sería el 0, 0, 0, menos 1. 0, 0, 0, menos 1. El tercer vector sería el 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Y el cuarto vector sería el menos 2, menos 1, 0, 0. Menos 2, menos 1, 0, 0. No, el cuarto vector no es este. Porque fijaros, aquí es de una cosa interesante. Ese sería el primer vector, ¿no? Porque lo he cogido de ahí, lo he cogido de aquí, pero este es el primero, ¿no? Lo he cogido de aquí, pero este es el primero, es el mismo, cambiado de signo. Entonces, lo que estamos diciendo es que, fijaros, que aquí ya llegamos a la conclusión de que la elección de V4 no está, en la elección de V4 no está involucrado ni las coordenadas de V, ni la información que nos daban sobre las coordenadas de V, ni en la información que nos daban sobre las coordenadas de W. Con lo cual, V4 simplemente hay que elegirlo que no pertenezca al espacio lineal que generan V1, V2 y V3. Es decir, que sea linealmente independiente con esos tres. Y si hacemos esto, ya está. Por tanto, hemos respondido a la pregunta B. Fijaros lo que decía la pregunta B. Demuestra que si tomamos cualquier vector V4' que no sea combinación lineal de V1, V2 y V3, entonces la misma base de antes, con este nuevo V4', sirve para resolver el apartado A. Y aquí lo hemos visto. V4 no está involucrado en estas ecuaciones. Aquí no aparece V4. O si queréis, al construir la base hemos hecho este, hemos hecho este, hemos hecho esto. Teníamos mucho margen de libertad, podíamos elegir otros cuantos. Y este no teníamos ninguna condición sobre él. Por tanto, está libre. Solo hay que cogerlo que no esté. ¿Vale? Entonces, para coger uno que no esté, pues yo qué sé, por ejemplo, aquí puedes poner, vas probando, puedes, por ejemplo, poner el 1, 0, 0, 0. Y ahora simplemente hay que comprobar que el rango de esta matriz es 4. El rango de esta matriz es 4. ¿Por qué? A ver, si compruebas que el rango de la matriz es 4, tienes 4 vectores linealmente independientes, forman una base. Luego, si sumas V1 con V2, o sea, si sumas estas dos columnas, te sale el 2, 1, 0, menos 1, o sea, V1 más V2 es el 2, 1, 0, menos 1, y menos 1 más V3, menos 2 más 1. Si restas, o sea, menos más este, menos 2 más 1 es menos 1, menos 1 más 1 es 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, está correcto, ¿vale? Entonces simplemente hay que comprobar finalmente que el rango es 4. En este caso se comprueba muy fácil porque si ves que, por ejemplo, aquí ya podríamos hacerlo con el determinante, porque esto se va con esto se va con esto, te queda ese determinante que no es nulo, ¿vale? Pero bueno, se puede hacer el rango como queráis con cualquiera de las comprobaciones. Pero hay que comprobar que el rango es 4, porque si no, no hay garantía de que esto sea una base. Con lo cual ya hemos respondido al apartado A y al apartado B. En el apartado A simplemente entender lo que son las coordenadas, identificarlo con la información que nos dan. En el apartado B, darnos cuenta de que la elección del último vector es independiente de las coordenadas de la información que había sobre W y sobre V. ¿Vale? Y en el tercer apartado te dicen, bueno, ahora, ¿y qué pasa si V1 está fijado? Es decir, si V1, apartado C, te dicen, ahora, vale, V1 está fijado, 1, 1, 1, 1. Y
Y V4 también está fijado. Es el V4 es el 1, 1, menos 1, 0. Me parece que era así, ¿no? Sí, señor. V4, V1, V1 y V4. ¿Ok? Vale. Entonces tenemos, estos están fijados ahora. ¿Vale? V1 y V4 están fijados. Pero recordad que nosotros teníamos esta información. Esta. Me la voy a copiar. La información de las coordenadas. Que te permitía plantear un sistema de ecuaciones. ¿Vale? Entonces, la información de las coordenadas dice que V1 más V2 tiene que dar esto. Y dice que V menos V1 más V3 tiene que dar esto. ¿Vale? Entonces, en particular te dice, vamos a borrar aquí un poquito para que quede un poquito más limpio. En particular te dice que como ahora V1 es conocido, ¿vale? V1 es conocido, V1 es esto, pues V2 no tiene más remedio que ser 2, 1, 0, menos 1, menos V1. O sea, simplemente este lo paso restando aquí. Y V1 era el 1, 1, 1, 1. Luego menos el 1, 1, 1, 1. Así que V2 no tiene más remedio que ser, escribimos aquí, lo escribo aquí arriba, V2 es el 2 menos 1, 1, 1 menos 1, 0, 0 menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Así que este tiene que ser el 1, 1, 0, menos 1, menos 2. ¿Vale? Y ahora, ¿cuánto vale V3? Pues es lo mismo. De aquí sacamos que V3 ha de ser menos 1, 0, 1, 0 más V1. ¿Vale? Entonces, ahora V1 es otra vez conocido, ¿no? Porque nos han dicho cuánto valían. Entonces, V1 era 1, 1, 1, 1. Con lo cual, esto da 0, 1, 2, 0. No, de 0, 1, 2, 1. Porque V1, aquí está, es el 1, 1, 1, 1. Ok. Vale, pues aquí tenemos que poner 1. Entonces, fijaros, V1 está fijado, nos lo han dado, es información. V1 está fijado. V2 está completamente determinado por esta ecuación, tiene que ser este valor. V3 está completamente determinado por esta ecuación, es este. Y V4 nos lo han dado, es el 1, 1, menos 1, 0. Así que ya puedo poner en columna todos estos 4 vectores a ver si efectivamente me dan una base. 1, 1, 1, 1, que es V1, 1, 0, menos 1, menos 2, que es V2, 0, 1, 2, 1, que es V3, y 1, 1, menos 1, 0, que es V4. Entonces, si esta matriz tiene rango 4, es una base, que lo tiene, no lo voy a comprobar, y es la única base que cumple lo que dice el apartado A y lo que dice el apartado B. ¿Ok? Es la única base, porque eso también preguntaban. Eso. Resumiendo, todo el ejercicio se resume en esta ecuación. Todo el ejercicio se resume en esta ecuación. Que es la ecuación que relaciona las coordenadas en B con las coordenadas en la base canónica. Aquí quería hacer un último comentario porque esto se podía escribir matricialmente, ¿no? Es decir, si tú coges la matriz que cambia de la base B a la base canónica, esa matriz tiene en columnas los vectores V1, V2, V3 y V4, que en nuestro caso son unas incógnitas, porque no los conocíamos al principio, ¿no? Es justo lo que nos piden. Pero lo que te está diciendo es que cuando esta matriz la multipliques por el 1, 1, 0, 0, ¿vale? Se convertirá en el 2, 1, 0, menos 1, porque esto es en la base B y esto es en la base canónica. Es decir, que aquí habría 16 incógnitas y aquí se te están planteando 4 ecuaciones, una para cada coordenada. Y lo mismo, esto es lo que pone en esta primera fila. Y lo mismo para la segunda fila.
Es decir, ahora en vez de multiplicar aquí por 1, 1, 0, 0, multiplicas por menos 1, 0, 1, 0. Menos 1, 0, 1, 0. Y te tiene que dar 1, 0, 1, 0. O sea que aquí pones este y aquí pones este. Y tienes otras 4 ecuaciones, que son estas que hemos puesto aquí, las mismas. Estas y las que justo borré. Una vez que sacas la matriz, hay que comprobar que el rango de la matriz es 4. Y también es importante que te preguntan que construyes una base. Una base no es una matriz. Vale que la matriz tiene toda la información sobre la base, porque sus columnas son los vectores de la base, pero has de construir la base. Vale. Así que el concepto principal que estaba en juego en este ejercicio es el concepto de coordenadas. Y con esto terminaría.